Ya lo vamos a poder Totalmente. charlar más en detenimiento. Sí. Lo comentábamos, tenemos aquí en el piso ya al ex ministro de Desarrollo Productivo, docente, economista, y le damos la bienvenida aquí en Manicomio Nacional, en Diagonales Stream, a Matías Culfas. Hola Matías, ¿cómo ¿Cómo andás? están? Gracias por la invitación, un gusto. No, por favor, Matías, compartíamos hace un ratito un testimonio, hoy con el aumento del 10% a los colectivos en el AMBA, un testimonio de un vecino que estaba por tomar el micro y le preguntaban cómo le afectaba psicológicamente, si le afectaba, y dice, no, yo ya estoy resignado, yo tengo que laburar igual, ¿qué va a cambiar que yo me posicione a favor o en contra del gobierno si igual van a hacer lo que quieren? Es decir, también se explica un poco esto, ¿no? De cómo se sostiene el gobierno de Javier Milei y por qué la calle está como está. Sí, creo que es una reacción también a la falta de alternativas. Lo que ha quedado marcado en la última elección, la de octubre, es eso, no es que la gente esté contenta con Milei. Más bien lo que uno percibe cuando ve las encuestas de opinión pública es malestar, problemas de trabajo, enojo con un montón de cuestiones, pero esperanza en todo caso. Dice, bueno, estamos mal, como en la época de Menem, estamos mal pero vamos bien, esa era la famosa frase de Carlos Menem. Y el peronismo que desde mi punto de vista hizo la plancha en octubre, es decir, no presentó propuestas, prácticamente no dijo nada, con la idea justamente, equivocada a la luz de los resultados, de que simplemente por el enojo de la gente Ya iba a tener un apoyo favorable en la elección. Bueno, creo que esto es lo que hay que repensar integralmente. Bien, ¿y cómo se repiensa eso integralmente? ¿Cómo se generan esos mecanismos para desde el peronismo generar una alternativa interesante para que ese vecino que está resignado, que no cree en nadie, elija el peronismo? De dos maneras. Primero, mostrando el peronismo comprometido con la estabilización, es decir, mostrando un peronismo que pueda ser confiable, no simplemente para los mercados o los sectores productivos como a veces se quiere simplificar, confiable para la gente. Que la gente diga, bueno, estoy viendo otra actitud, otras propuestas que no nos van a hacer llevar de vuelta a lo que pasó en 2023, donde había 3 remarcaciones de precios por mes en algunas circunstancias, o a esta idea de que la inflación no es importante, que es un tema que empezó en 2007, no es que empezó en los últimos 2 o 3 años, no es un tema delicado. Ese es el primer punto. Y el segundo punto, con propuestas justamente superadoras a las de Milei. O sea, Milei en el mejor de los casos va a conseguir bajar la inflación, pero a un costo altísimo en términos productivos, de empleo, de condiciones de vida. Entonces el peronismo lo que tiene que mostrar ante es una propuesta de futuro, donde además de trabajar por la estabilización, por una economía de baja inflación, también le ofrezca un plan productivo, le ofrezca pasar de 6 millones de puestos de trabajo formales a 10 millones, con un programa productivo y con un programa de formalización, con una reforma laboral peronista que incluye también un capítulo para las empresas micro y pequeñas fundamentalmente. Bueno, un montón de cosas que, insisto, creo que hoy están en debate en buena parte de la sociedad, pero todavía cuesta transformarlas en un programa de gobierno. Sí, y en este contexto que me decías de a lo sumo el gobierno baja la inflación, vemos igual que hay rebotes y que no logra plancharla, está, bueno, la última 2,7, si no me equivoco, la del último mes. ¿Cuánto tiempo le llevaría con esta política económica al gobierno, si es que considerás que tiene una política económica clara? ¿Cuánto le llevaría medianamente que veamos que esa inflación Mirá, cae? este gobierno está aplicando una receta de estabilización muchas veces usada, es la que intentó usar Martínez de Oz, es la que en buena medida se intentó también en los 90 con éxitos parciales. Bajó la inflación, pero con problemas serios a nivel productivo y del empleo, y que después volvió a intentar Macri, que es básicamente planchar el dólar, tener un dólar barato, que los precios se empiecen como a ajustar en términos de ese dólar barato, apertura económica, y eso efectivamente, esa combinación entre que un macroprecio estable marca el resto de los precios de la economía, y la apertura que establece también un disciplinamiento interno de los precios justamente por la competencia, eso baja la inflación. La verdad que con esa receta a Milei en la parte de bajar la inflación le fue bien en 2024, después de una suba muy fuerte, tuvo varios meses de desinflación. Este año le fue bien hasta que se le fue el dólar.
Y se le fue el dólar por errores de política económica, por no haber acumulado reservas, por malas decisiones de gobierno, a lo cual después se le sumó también la derrota en la provincia de Buenos Aires, que fue una sumatoria de errores del propio gobierno, ¿no? Haber puesto en esa elección, que era una elección provincial, local, casi como la madre de todas las batallas. Eso es error todo del gobierno. Ahora bien, la novedad que hemos tenido en los últimos meses es que el gobierno de Estados Unidos le ha dado un apoyo inédito al gobierno argentino, ¿no? Es decir, ya habíamos visto el apoyo del Fondo Monetario Internacional, que había ocurrido en el periodo Macri y volvió a ocurrir en abril de este año, pero además ahora apareció el propio Tesoro de Estados Unidos poniendo plata para estabilizar. Con lo cual, me parece que, más allá de lo erróneo de esta política, bueno, evidentemente tiene un trecho para recorrer en el que viene. De esa manera, creo yo, esta recomposición de la inflación que hubo, que vos marcabas, ¿no? Sí. Que pasó de 1 y pico a 2 y pico, mes a mes subiendo hace varios meses. Bueno, yo creo que debería, en la medida que el dólar se estabilice, deberían volver a bajar. Y con esa estrategia, bueno, yo no descarto que el gobierno arranque 2027 con una inflación ya cercana al 10% anual. Digo, el costo va a ser altísimo, el costo a nivel social, productivo es altísimo, pero me parece que la promesa de bajar la inflación puede ser que la logre. Por eso digo, cualquier oposición que se plante frente a esto va a tener que decir, mira, a esto le tenemos que agregar otra cosa que Milei de ninguna manera va a ofrecer, porque no tiene en su cabeza ni la producción, nunca habla de industria, no le interesa el tema del trabajo, pese a que todo eso se va a generar mágicamente o de manera ordenada simplemente por efecto de mercado. ¿Cómo estás, Matías? Bien, veía el otro día una charla muy interesante que de hecho recomiendo, que mantuviste con Álvarez Agis creo en el streaming Vino X, muy interesante, la verdad. Y me resonaba mucho ahí en esa charla que hablaba de cómo el peronismo tiene que rediscutir esto, una propuesta de estabilidad, ¿no? Y en ese sentido, ¿cómo justamente qué puede hacer el peronismo para dialogar con otra manera con la sociedad, pero también con actores decisores de la economía, con actores de la producción, con actores del mercado financiero, para de alguna manera, no sé si eliminar, pero por lo menos matizar este riesgo cuca que se instaló, que describe un proceso que es un hecho, que es que entre cada primaria y elección general, o en este caso entre una elección provincial y después una elección nacional, como fueron las bonaerenses, se termina viendo un aumento del voto antiperonista o antikirchnerista, o como quisiéramos decirle, casi como por un efecto de decantación. ¿Qué puede hacer el peronismo desde lo económico para dialogar con todos los sectores, para mitigar esa perspectiva que evidentemente está instalada de que el peronismo es desorden en lo económico? Mira, lo primero es tener un discurso de futuro. Dejar de hablar de la década ganada o de la década del 50. Eso le interesa a una minoría, a un microclima de la política. Y muchas de las personas que hoy están activas en el mercado de trabajo, que votan, son jóvenes que ni siquiera saben de qué estás hablando. Cuando hablas de la década ganada, no la vivieron, no les interesa esa discusión. Les interesa el presente y el futuro. Esa es la primera premisa que yo planteo. La segunda es salir de algunos prejuicios, ¿no? Que tienen que ver, o dogmas, ¿no? Que tienen que ver con errores que se fueron acumulando en materia de política económica. Algunos se están corrigiendo. Hasta hace algún tiempo era muy común escuchar economistas, incluso la propia Cristina, decir el déficit fiscal no importa, no tiene nada que ver con la inflación. Lo hemos visto en sus cartas, hemos visto economistas diciendo, mirá, por ejemplo, Brasil, acá al lado tiene un alto déficit fiscal y sin embargo tiene baja inflación. Y me acuerdo que hasta publicaba cuadritos de los países que tenían y no déficit fiscal, como para de alguna manera argumentar ese punto, porque todos los países casi tienen. Totalmente, eso es cierto. Lo que no es cierto es que todos esos países que tienen déficit fiscal no tengan acceso al financiamiento. Entonces, el problema es, si vos no tenés financiamiento, no tenés reservas, no podés tener déficit fiscal. Y esto que es algo básico y que hasta hace un tiempito se discutía, hoy yo veo muchos economistas que le daban los cuadritos a Cristina para hacer eso, que hoy ya, bueno, cambiaron y lo celebro. Bienvenido sea. En ese aspecto hay un primer avance. Ahora bien, creo que hay muchas cosas más para reformular. Me parece que este diálogo tenso entre el peronismo y los mercados hay que cambiarlo. Los mercados son importantes. No digo que sean todos, que todo es gobernar para los mercados. Pero digo la verdad, si solo queremos que Argentina tenga una respuesta, por ejemplo, al problema de vivienda que hay, ¿no? Que los jóvenes no acceden a la vivienda,
la clase media tiene un hijo, tiene que ampliarse y le cuesta conseguir la plata para acceder a ese ambiente adicional que necesita, eso se hace con crédito hipotecario. Y para que haya crédito hipotecario necesitas que haya más gente que ahorre en su moneda y que la deposite en los bancos o en el mercado de capitales. Si eso no pasa, como es el caso de Argentina, perdés un montón de oportunidades de desarrollo. Y para no irse lejos, esto que estoy diciendo, no es que estoy diciendo, no, pero tenemos que ser como, no sé, como Europa, Estados Unidos, Brasil y Chile, por decir dos países vecinos, son países que tienen más o menos el 80% del ahorro nacional en términos del PBI depositado en los bancos o mercados de capitales. Entonces, esto, que Argentina no llega ni al 20, es un tema que tiene que ver con construir confianza en los mercados financieros. Entonces no es que es una cuestión de la ganancia de los bancos, es una cuestión del pueblo, de cómo hace el pueblo para acceder a eso. Y lo último que digo para completar tu pregunta, que me parece muy importante, es también cambiar el diálogo con los sectores, ¿no? El peronismo, no es decir, parte del peronismo, no quiero generalizar, hay un sector del peronismo que ha hecho del conflicto con los empresarios una especie de fascinación, ¿no? Como que está bárbaro pelearse con los empresarios, son los malos. Y la verdad, con los empresarios lo que hay que tratar es que inviertan en Argentina, que pongan su plata, que tengan la tranquilidad de que la van a recuperar, van a ganar plata, no está mal ganar plata. Acá hay gente que dice, fíjate qué barbaridad, cuánto ganan los empresarios. A ver, la función de una empresa es ganar plata, no es hacer beneficencia. Entonces, me parece que ahí lo que hay que cambiar es la forma de diálogo y en todo caso que el peronismo y que otras fuerzas que les importa la producción y el trabajo argentino, bueno, planteen proyectos concretos y sobre esa base negocien con los empresarios, no para pelearse, sino en todo caso para ponerse de acuerdo en alguna parte. Seguramente habrá 10 puntos en discusión, a lo mejor te pones de acuerdo en 7, en 8, pero ya con eso tenés un montón para avanzar. Matías, ahora volvemos, si querés, al debate con el peronismo y las distintas visiones. Pero también quería preguntarte, y también para que la gente lo entienda, porque Javier Milei, recién lo mencionábamos en el programa, en sus discursos jamás menciona la cuestión de la industria, los trabajadores. Hay una visión de país que está implícita porque ellos nos dicen vamos a cambiar el modelo de producción de la Argentina hacia un modelo de servicios. Pero ¿qué significaría para el trabajador que efectivamente se produzca ese proceso de desindustrialización y seamos un país que solo está en servicios o en la extracción de recursos naturales? ¿Qué significaría para la población? Mira, yo francamente no creo que lleguemos a ese punto, porque, a ver, el sector industrial argentino emplea entre trabajadores formales e informales de todo tipo cerca de 2 millones de personas. No es poco. Con lo cual creo que antes de que avance ese proceso de industrialización, los anticuerpos del propio pueblo argentino van a hacer que se busque otra alternativa. Es decir, no hay chance. Yo escucho gente que dice, mirá el modelo peruano. A ver, Argentina no es Perú. Tiene otra historia, y con esto no quiero ser peyorativo con nadie, no es un pueblo que acepte la injusticia social sumisamente. Creo que hoy lo ha aceptado con una promesa esperanzadora de futuro. O sea, Milei tuvo la habilidad de construir ese sendero. Pero para ser bien claros, el modelo peruano, un modelo de servicio, significa un modelo donde el foco productivo está en la actividad primaria extractiva, y en algunos servicios concatenados. Eso, insisto, deja un porcentaje altísimo de la población argentina afuera del mercado laboral viviendo en total subsistencia. Con lo cual, digo, francamente, no veo una sustitución laboral que permita hacer que esto sea sostenible. Para ser bien claro, lo poco que hoy en Argentina tiene algún dinamismo, que es energía y la promesa de inversión minera, todavía no llegaron las inversiones mineras, pero creo que van a arrancar, creo que sí, va a ser un buen 2026 en ese sentido. Eso va a generar algo de prosperidad en algunas pocas provincias. Hoy tenemos 25 proyectos RIGI, entre aprobados o en estudio, están solo en 8 provincias. Y te diría más, en realidad, si mirás con detalle, son 5 o 6 provincias. Es el corredor Neuquén-Río Negro para energía, y es minería de San Juan hacia el norte hasta Salta, Jujuy, en la parte cordillerana. No hay nada de esa inversión que favorezca el Gran Buenos Aires, Córdoba, Rosario, los lugares donde hay más gente viviendo y trabajando. Con lo cual, digo, esto va a generar
una satisfacción muy grande y me parece que eso no va a pasar dentro de mucho, sino más bien en poco tiempo. Bien, pero decía, Argentina no es Perú y tiene anticuerpos que no van a permitir, en caso de que eso se dé, van a buscar una alternativa. Sin embargo, vemos que en estos últimos 2 años cerraron cerca de 20.000 pymes, cerca de 20.000 pymes. Y vemos esto que te planteábamos un poco hoy, como que en la calle no pasa nada, hay resignación, el gobierno ganó las intermedias. ¿Es todo producto de que el peronismo no genera una proyección, que no hay una alternativa clara, o también hay un pueblo que dice lo que estaba atrás, yo ya no quiero más eso y apuesto a esto? Las dos cosas. Por un lado, es un gobierno que promete esperanza y tiene resultados para mostrar, ¿eh? Porque, a ver, los resultados en términos de empleo e ingresos son nulos, son más bien negativos, en promedio, ¿no? Siempre hay excepciones, pero sí bajo la inflación. Entonces, y sí puede mostrar algunas cosas, promesas hacia adelante, inversiones, el acuerdo con Estados Unidos, donde dice, bueno, estoy armando algo, tené paciencia, las cosas no cambian de un día para el otro. Entonces, por un lado, hay una esperanza construida que permitió construir no una mayoría, pero sí un 40% de los votos, que no es poco. Y por otro lado, un peronismo, insisto, que hace la plancha, que no dice, bueno, tengo otro programa, o a ver, el peronismo hablar de autocrítica es como hablar de helado caliente, no gusta, no pega una cosa con la otra. Pero bueno, hay maneras de hacer autocrítica sin decir que es autocrítica, que es decir, bueno, miren, esto que antes no hablaba o estaba prohibido, ahora lo hablo, ¿no? Y lo planteo de esta manera. Pero no es lo que pasó, no es lo que ocurrió en la última elección, y no es lo que ocurre con la dirigencia peronista, con excepción, creo que lo he dicho en alguna ocasión, el único que creo que sí vende una idea de futuro, que tiene un proyecto, es Grabois. Solo que me parece que no es un proyecto atractivo y no creo que sea viable. Cuando él dice, a cada argentino un terrenito, y como no va a haber más trabajo en el sector privado y el sector público no puede seguir tomando gente, entonces empleo en cooperativas de trabajo y cada uno trabaje ahí. Me parece que no es muy atractivo eso, y además de que me parece que es fiscalmente poco viable. Pero bueno, es alguien que plantea algo para adelante. Creo la que el antítesis, ¿no? De esto, es un poco la antítesis de... Es un poco la antítesis, ¿Crees que sí. se sale del gobierno de Milei porque el pueblo va a buscar la antítesis, como hemos visto quizá en otros lados? Yo no sé si va a buscar la antítesis, va a buscar algo, algo de que aferrarse. Yo creo que hoy lo revolucionario frente a tanta locura es la racionalidad, es la sensatez. Es decir, miren, trabajemos en crear empleo de verdad, con un plan productivo, cosas que ya están armadas, escritas, veamos de qué manera nos insertamos en toda esta nueva movilidad sustentable. Porque a veces uno siente que eso no va más, ¿viste? Que nos quieren convencer que en esta era de la IA, del avance de las redes sociales, el ser moderado, racional, no garpa. Garpa ser un loquito, ¿no? Bueno, pero a ver, una cosa es cómo se dicen las cosas, ¿no? Que es cierto, parecería que, a ver, probablemente este programa mida re poco porque no insulté a nadie, no dije nada mal, ustedes me trataron bien, no me dije, bueno, a lo mejor... ¿Querés insultar a alguien? No es mi estilo, no voy a cambiar, la verdad que no me sale, no me surge. Pero la verdad es que, bueno, más allá de las formas, lo que importa fundamentalmente es lo que se hace. Y yo creo que esto que hace Milei, cuando uno, obviamente, me parece totalmente desagradable, injustificable el nivel de agresión, aparte ni siquiera pudo cumplir su promesa de no insultar más, a las pocas semanas está otra vez agrediendo gente, sin ningún sentido, ¿no? Realmente sin ninguna justificación. La verdad que los insultos a Álvarez Aggi son de lo más absurdo, un tipo que ni siquiera que es funcionario público, no es el economista jefe de la oposición, dijo una propuesta en un ámbito periodístico, más académico que otra cosa, ¿no? Pero más allá de esa cuestión, digo, claramente lo que el país, creo yo, necesita es algo mucho más sensato, más lógico, más racional. Entonces, insisto, más allá de las cuestiones de que parecería que si uno las cosas no las dice gritando, insultando, entonces quiere decir que no tenés convicciones o que es una señal de que no hay fortaleza atrás de eso. Bueno, lo que hay que buscar, insisto, son cosas que generen soluciones concretas. Me parece que cuando pase esta etapa de locura y de gritos que no llevan a nada, debería aflorar esa racionalidad. Recién mencionabas la cuestión de la autocrítica. A mí me interesa también lo que planteas de mirar hacia adelante, para lo cual es necesario también pensar un poco qué pasó hacia atrás y cómo llegamos hasta acá.
Y en ese sentido me surgen varias preguntas en relación a lo que fue económicamente el gobierno del Frente de Todos. Y algo de lo que te quería preguntar es, ¿qué pasó en el momento, digamos, del gobierno anterior en el cual parecía que se salía de la pandemia, se retomaba una senda de crecimiento, había buenos niveles de empleo, de actividad, y de repente se empezó a perder el control sobre la economía, derivando en, bueno, la inflación que ya todos conocemos y que le abrió la puerta a Milei? Y subsidiariamente a eso, si fue un error habilitar el pago con los dólares baratos del Estado a las deudas privadas que habían sido contraídas durante el macrismo por el sector privado, porque también es un escenario que puede volver a surgir a futuro. Y hoy en día muchas empresas se están endeudando en dólares y quizás en el 2028 haya un gobierno de otro signo que tenga que ver cómo digamos, gestiona el refinanciamiento de esas deudas. ¿Fue un error no acumular reservas en ese momento para que después no tuvieras la disparada inflacionaria que tuviste? A ver, dos cosas. ¿Qué pasó? Estalló la interna. Ustedes la vieron, ¿no? No es nada que no les haya, que no hayan visto públicamente. Desde el punto de vista fiscal, lo que pasó fue muy claro. En 2020 la pandemia obligó al gobierno a financiar una expansión muy fuerte del déficit fiscal. No había otra, no había con qué financiar una economía que estaba paralizada a nivel mundial por efecto de la pandemia. Eso llevó el déficit fiscal de 1% del PBI al 6,5%. Y en 2021 la economía se recuperó rápidamente, creo yo, por una buena combinación de una buena gestión económica de la pandemia y, por supuesto, después la gente que quería volver a salir y rehabilitó rápidamente también esa reactivación. Cuando estábamos en camino, es decir, bueno, cuando vos tenés una expansión fiscal muy fuerte con emisión monetaria, lo que tenés que hacer rápidamente es volver lo antes posible a la normalidad y retirar ese sobrante monetario para que no presione sobre el dólar. Es lo que se estaba haciendo. Digamos, el déficit fiscal pasó de -1 a -6,5, y el año siguiente estaba bajando cuando estábamos ya en -2, o sea, llegando muy rápidamente a recuperar la situación previa. ¿Te recuerdan? La carta de Cristina diciendo que el ministro de Economía estaba subejecutando el déficit fiscal, una cosa medio extraña, pero así se planteó. Y una discusión interna que, bueno, que lo que hizo fue volver a expandir el gasto. Recordemos la cuestión de las tarifas, ¿no? Un tema central era haber congelado las tarifas generó una bola de subsidios gigantesca, sobre todo en hogares de clase media, ricos, absurda esa bola de subsidio, que bueno, que en lugar de volver a la normalidad, otra vez se volvió a subsidiar tarifas de manera indiscriminada. Todo esto fue el primer elemento que explicó en gran medida el problema fiscal y el problema inflacionario que estalló en 2022. Y después la otra cuestión que vos planteás, que tiene que ver con los pagos de deuda privada, que el Banco Central ahí lo que hizo fue una reestructuración de hecho. De una parte tenían que pagar con recursos propios, otra parte refinanciarla. Hubo otras ideas, que era hacer un desdoblamiento para forzar a que las empresas paguen por el mercado financiero, por el paralelo, y de esa manera generar una menor pérdida de reserva, ¿no? En todo caso, porque había muchas reservas que se habían acumulado por el fuerte superávit comercial que se generó en ese periodo. Así que sí, creo que estos son los temas que vuelvo a decir. Creo que por dificultades internas, por indefiniciones, por problemas de liderazgo entre el presidente y la vice, bueno, no pudieron permitir que la economía argentina, que había transitado dentro de todo bien la pandemia y la pospandemia, no terminara de equilibrarse para iniciar un periodo de crecimiento sostenido. Pero sí, ¿cómo se vivía cada carta de Cristina al interior del gobierno? A vos, personalmente, ¿qué te pasaba? Pésimo, pero más allá de la cuestión personal, digo, ponete en el lugar de una persona, un ciudadano de a pie, que un día en 2019 la vio a Cristina diciendo vamos a votar a Alberto Fernández, este es mi candidato, creo que es lo mejor para esta etapa que se viene, yo lo voy a acompañar, y que a los pocos meses lo está bombardeando desde el propio gobierno. Es decir, uno dice, escuchame, tenés un problema con el presidente, el que vos trajiste, el que vos propusiste como candidato, sentate, encerrate con él y arregla el quilombo, pero no se lo traslades a todo el gobierno y a toda la ciudadanía. Yo lo viví en gran medida con esa frustración.
Sí, yo ahí sumo, y en relación también con la pregunta anterior, el suceso que determina en tu salida del gobierno, pero que me interesa retomarlo porque más allá de los off, los tironeos y todo lo que emergió en la superficie, la discusión de fondo me parecía muy interesante, porque en ese momento, si mal no recuerdo, era por un monto de 200 millones de dólares que se le habían, en todo caso, habilitado a Techín para que trajera la chapa de Brasil para la construcción del gasoducto Néstor Kirchner. Tuvo una discusión que estuvo trabada un montón de tiempo. El gasoducto no se terminó de construir bajo el gobierno del Frente de Todos, por lo tanto no pudo generar el ingreso, digamos, el abaratamiento de costos o en todo caso el dejar de comprar energía fuera, como tuvo que seguir haciendo el gobierno, un beneficio del cual sí gozó y sigue gozando ahora el gobierno de Javier Milei. Y ahí encontrás una relación medio enredada con el empresariado, al cual pareciera que no se le puede pedir ni siquiera que pague de su propio bolsillo esos 200 millones de dólares para hacer un negociado que está haciendo impresionante. Una interna política... Negociado no, negocio. Bueno, negocio, Por la está duda, bien. aclaremos. Está bien, es verdad, negocio. Pero digo, es verdad, valía el punto de, che, tuvieron un superávit espectacular en el último balance, pongan estos 200 millones de dólares y terminen este negocio como corresponde. Al mismo tiempo, visiones encontradas sobre la economía y sobre qué exigirle al sector privado. Para mí, ahí hay una discusión irresuelta en el peronismo que no sé cómo se va a resolver hacia adelante. ¿Vos ves posible que haya una síntesis superadora o es algo que, no sé, se tiene que dirimir en una interna? ¿Cómo lo ves? Mira, aclaro un punto, ¿no? Porque vos ahí diste en la tecla. Toda esa negociación sobre quién traía la chapa y quién la pagaba, todo eso estuvo en cabeza del equipo que puso Cristina en la Secretaría de Energía y en las empresas vinculadas. Por eso, lo insólito de todo el episodio ese, que en realidad no es que fue el que derivó mi salida, porque yo ya venía hace rato con un montón de dificultades internas vinculadas a esta interna, en realidad viene a cuento de esto mismo, que Cristina le echaba la culpa a Alberto de algo que en realidad era responsabilidad de ella, porque ella había designado a los funcionarios y ellos se estaban ocupando de ese tema. Entonces, cuando le hizo usar la lapicera, pero la lapicera está en manos de esta gente, no de otros, de tu gente. Esa fue la discusión y la verdad que tampoco tengo muchas ganas de seguir insistiendo, pero creo que me la preguntaste, te lo aclaro. A mí me parece que hay una etapa del peronismo que está terminada, está superada. Toda esta cuestión insisto, ¿no? De pelearse por los medios, de discutir a cielo abierto. Me parece que lo que hay que hacer es sentarse, tener una propuesta económica, conversar con los empresarios. Conversar, cuando digo conversar, es esto. Es decir, miren, yo tengo esta idea de país. Yo no creo que el proyecto de país lo tengan que definir los empresarios. Tiene que definir la política. O sea, Milei tiene un proyecto de país que creo yo que va a ser muy excluyente. Por eso creo que el peronismo tiene que rearmar una alternativa. Pero insisto, no puede ser nunca volver para atrás. No puede ser nunca a los tironeos con todo el mundo, en conflicto con todo el mundo. Primero definís qué querés. Cuando definís qué querés, tenés claro, lo enriquecés, lo validás, lo discutís con los sectores productivos. Pero otra vez, por ese camino, creo que el pueblo le va a dar la espalda. Bien, con la experiencia del gobierno de Alberto, para ganar en 2027 hay que reconfigurar el peronismo, construir mayoría, una coalición, si querés llamarle así. ¿Y cómo se gobierna en coalición con esa experiencia que tuvimos antes? Mira, yo pondría bajo la lupa o en discusión esta idea de que solo se gana en coalición. Se gana fundamentalmente con proyectos que sean creíbles y candidatos que sean creíbles. Si vos mirás la experiencia de Libertad Avanza, te está marcando justamente una cosa muy atípica, ¿no? No digo que sea algo repetible, pero sí claramente que la gente votó sobre todo la idea clara de un proyecto de gobierno, de ideas que para dónde iban y cierta cohesión. De hecho, Milei no tuvo ningún problema en despedir funcionarios que consideraba que no se alineaban del todo dentro de su gobierno, que tenían dudas, no sé, muchas veces creo que incluso por cosas que no habían hecho ni dicho, pero digo, sí quedó claro que tiene un gobierno, un presidente que toma decisiones, acertadas o no, pero toma decisiones. Por eso digo, para mí lo principal es eso, ¿no? Esta idea de la unidad a toda costa, ¿no? Aun cuando en realidad
lo que marca son posiciones irreconciliables, me parece que no es bueno. Si el peronismo logra una síntesis donde todos van para el mismo lado, síntesis significa, este es el programa, todos lo compartimos, todos resignamos cosas. Por un programa, en política, nadie hace todo lo que quiere. Ahora, si no se puede eso, me parece que lo mejor es que cada uno vaya por su lado, que haya 2, 3 opciones diferentes y que en todo caso eso permita construir alguna opción que sea creíble y competitiva. Pero unidad, que vos digas, che, acá tengo un vaso, en realidad está todo roto y lo pegué ahí con Poxipol y hasta se ven las marcas, y sabés que eso no va a tener chance de ser elegido porque la gente ya aprendió que después no construye gobernabilidad. ¿A quién ves en el peronismo con proyección de liderazgo y de conducción? No quiero hacer nombres porque me parece que todavía es muy prematuro. Obviamente hay un montón de dirigentes que tienen capacidad de construcción. Yo sí creo que hace falta gente del interior. Creo que Argentina, justamente por la característica que tiene, se le ha dado mucho la espalda a la mirada productiva del interior más profundo, y creo que sería bueno revisar por ahí. Pero digo, para construir liderazgo, no digo que eso sea para excluir a nadie, ¿no? Muchas veces se dice, hay que renovar el peronismo, entonces hay que jubilar dirigentes. Y no es así, digamos. En los 80, la renovación peronista que encabezó Cafiero había sido ministro de Perón. Entonces no era un jovencito recién llegado a la política. Lo importante me parece que es cómo repensar las ideas para plantearle al pueblo argentino y de qué manera se construye credibilidad y gobernabilidad. Yo quería preguntarte, yendo a los temas que va a tratar el gobierno en el próximo periodo legislativo, y también en esto que decíamos del desánimo de la población, que muchas veces no encuentra alternativa en el peronismo, por esto que venimos hablando, la interna, todo, y que sí ve un proyecto, o por lo menos algo diferente que ofrece el gobierno, y bueno, tenemos en el horizonte la reforma laboral y la reforma impositiva. Entonces se llegan a consensos como, bueno, evidentemente el mercado laboral cambió desde la década del 70 y algo hay que hacer, pero el gobierno lo plantea hacia determinadas condiciones que permiten mayor flexibilización de la fuerza laboral, y también un tema que no es muy gracioso de hablar, que son los impuestos, pero que sí se exige mucho servicio, pero cada vez querer pagar menos en términos tributarios. ¿Cómo se encuentra una respuesta ante esta situación que propone el gobierno, que evidentemente va por un sendero, podemos decir equivocado o no, pero tiene un sendero, y una respuesta que tiene que generar el peronismo en estos dos frentes? ¿Vos qué pensás de estas dos reformas? El peronismo tiene que plantear una reforma laboral impositiva, propia, entendiendo cuáles son sus prioridades, que son muy diferentes a las de Milei, está clarísimo eso. De gente como Sturzenegger, que en su vida visitó una fábrica, que no tiene idea de lo que es una pyme, porque no está en otro mundo. Yo digo dos cosas. Respecto a la reforma laboral, me parece que como está planteada va a generar mucha frustración, porque no va a generar nada de empleo. El empleo en Argentina se genera con crecimiento de actividades que generan empleo, valga la redundancia. Eso no va a ocurrir en el corto plazo. Dicho esto, yo sí creo que el peronismo tiene que proponer una reforma que plantee un régimen para empresas micro y pequeñas. En Argentina ese es el principal eje del trabajo en negro. Son 4 millones y pico de laburantes que están en negro, en el comercio, industria, algunos servicios, construcción. Y hay que blanquearlo, y blanquearlo con algo que sea sencillo, que no podés exigirle. Yo creo que esto es un tema que el peronismo ha tenido un dogma entendible, pero que no ha funcionado, que es, bueno, el trabajador es uno solo, vos no podés tener un doble estándar. El trabajador de una empresa grande y de una parrillita del conurbano es el mismo derecho. No funciona. Está muy linda la idea, pero no funciona así en ningún país del mundo. Te vas a Italia y tenés regímenes laborales para empresas de hasta 20 empleados. Bueno, pensemos eso. Y de hecho, miremos en la historia reciente una experiencia. En 2014-2015 hubo una ley que duró poco tiempo, con rebajas para microempresas, que funcionó bien. Habría que revisarla. Macri después lo discontinuó, con lo cual digo, ya hay experiencia incluso con el gobierno de Cristina. Veamos eso, qué salió bien, qué salió mal, y tomémoslo como una base para discutir esa reforma. Después digo, en las empresas grandes esta dificultad no existe. Yo creo que obviamente hay estudios que quieren meter por la ventana esta cuestión.
Pactos de productividad ya hay, esto de que no se pueden modernizar los convenios laborales, mentira. A ver, Vaca Muerta tiene sus pactos de productividad. La minería metalífera de alta montaña tiene un régimen de 14x14. Está negociado por el sindicato y las empresas, donde los laburantes van, como obviamente la mina queda a muchas horas de distancia del hogar de los trabajadores, se radican en campamentos de alta montaña, trabajan 14 días en jornadas laborales muy extensas, pero después tienen 14 días de franco. Y los salarios mineros son los segundos en importancia, en valor, en el país. Con lo cual digo, ya está, ya pasó esto. No es que no se puede negociar con los sindicatos que no entienden, lo entienden perfectamente. Sí habrá mucho más para hacer. Obviamente habrá mejoras en los convenios laborales, adecuaciones que hay que hacer. Hay que discutir el tema plataformas, escuchando a los trabajadores, ¿no? Acordémonos la experiencia de 2023 en la legislatura, que hicieron una idea de regulación en la provincia de Buenos Aires, que salió mal, que tuvieron a todos los repartidores quejándose en la legislatura, y después cuando retiran el proyecto dicen, no, bueno, lo retiramos porque vamos a discutir con los trabajadores. No lo habían discutido con los trabajadores. Querían hacer un proyecto en favor de alguien a quien no habían escuchado. Bueno, esas son cosas que hay que cambiar dentro del peronismo. Y a nivel impositivo, también hay que repartir mejor las cargas. Nosotros tenemos un sistema impositivo medio perverso, donde la carga fiscal teórica es alta. Es parecida a un país de primer mundo. La carga real, lo que efectivamente pagan, no es así. Estamos en mitad de tabla. No somos ni los que más cobramos, sino... Entonces, hay como una cosa donde, la autoridad impositiva hace como que te cobra todo y los empresarios hacen como que te pagan algo. Bueno, tratemos de sincerar, balancear, es decir que, todos estén formalizados y paguen, pero paguen con tasas más bajas y sobre todo en el mundo, insisto, micro, pequeñas. Ahí creo que hay mucho para hacer. Eliminemos impuestos absurdos como ingresos brutos, que son totalmente distorsivos, que van sobre todo a la cadena y eso es muy malo para la producción. O sea, cosas para hacer hay un montón y el peronismo tiene un montón de gente valiosa para discutir esto, especialistas en temas tributarios. Pero bueno, durante mucho tiempo era tabú discutir temas impositivos, tema previsional y tema laboral. Creo que llegó la hora de hacerlo seriamente. Bien, Matías, agradecerte mucho por el tiempo. Para cerrar, dos preguntitas cortas. Hablábamos de la inflación, que sí, entre otras cosas hizo que ganara Javier Milei, la inflación que dejó el Frente de Todos, uno de los temas. Y me decías, en 2027 quizá el gobierno llegue a un 10% de inflación anual. ¿Puede ser también la inflación lo que trae aparejado la baja de la inflación, la que se lleve la derrota de Javier Milei en 2027? Bueno, yo creo que si Milei logra esa baja de la inflación va a ser un candidato competitivo, pero me parece que cada vez le va a costar más prometer futuro. Por eso es clave que la oposición tenga una propuesta alternativa seria. Pero va a ser la paz de los cementerios lo que va a dejar, ¿o no? Y mi impresión es que vamos a algo parecido a eso, porque insisto, no hay muy pocos factores de impulso, ¿no? Esto no es los 90, donde vos decías, mirá, baja la inflación, se estabiliza, hay un montón de inversión, y vos decías, hay como una economía dual. Vos tenías gente que se empleaba más porque un aluvión de shopping centers, supermercados, nuevas automotrices. Cancha de pádel. Cancha de pádel. Entonces vos decías, tenías esa doble situación. Gente que le iba bien, que conseguía laburo, y gente desempleada. Entonces el que estaba desempleado decía, ya me va a tocar. Había como una esperanza. Me parece que eso no va a pasar de acá al 2027. Bien, ¿y dónde va a estar Matías Culfas en este periodo? ¿Dónde lo vamos a encontrar? Colaborando para el país. Yo no creo que la única manera de colaborar con Argentina sea con cargos públicos. Entonces, mi objetivo hoy es contribuir a la discusión de ideas de la Argentina, de un proyecto diferente al que plantea Milei, la derecha, Macri. Creo que todo eso está mostrando un costado muy negativo. Entonces, lo que quiero aportar desde mi lugar, que siempre ha sido el de las ideas, las políticas públicas, cómo construir un proyecto alternativo. Bien, Matías, muchas gracias por el tiempo y por acercarte acá. Pasó por el estudio Diagonales Stream, aquí por Manicomio Nacional, Matías Culfas, economista, docente, exministro de Desarrollo Productivo de la Nación. Hablamos de todos los temas.